Les voy a compartir esta investigación que nosotros la hemos denominado Desafíos Educativos Contemporáneos, Educación Salesiana para la Innovación y la Participación en el Contexto de Crisis. En el marco de este evento, compartirles la investigación que nosotros denominamos justamente los Desafíos Educativos Contemporáneos de las Universidades Salesianas. Comentarles un poco qué es el Youth Education Group para quienes no conocen. El Youth Education Group es una de las redes académicas de las universidades salesianas. El Youth Education Group congrega 22 universidades salesianas a nivel mundial, universidades de América, de Europa, de Asia, y han participado de alguna manera también con aportes de universidades de África. Esta investigación nosotros la hicimos el año 2021 con la colaboración de las universidades y participamos como investigadores, profesores de la Universidad Salesiana del Ecuador. En mi caso participé también, participó el profesor Daniel Llanos y participó también el padre Marcelo Farfán, que en el momento era coordinador general de las IUS. Si podemos avanzar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el objetivo de esta investigación que llevamos adelante fue conocer los desafíos educativos, pedagógicos, pastorales contemporáneos de las IUS en el marco de un contexto de crisis social, educativa, que se provocó, como ustedes saben, por la pandemia por COVID-2019. Cuando convocamos a la investigación, la convocatoria fue en el mes de mayo de 2021 y pues contamos con la participación de universidades de América, Europa, Asia y África. Hubo una participación muy interesante. Metodológicamente, nosotros trabajamos más bien con signo cuantitativo porque utilizamos un formato Google a través del cual enviamos el formulario con las preguntas de la encuesta, que fue el principal instrumento que corrimos para la investigación. La encuesta tuvo como dos componentes. Por un lado, indagamos cuál fue la respuesta socioeducativo-pedagógica pastoral en los contextos de crisis de las IUS, es decir, cómo las universidades respondieron durante la pandemia y luego también cuáles fueron los desafíos que las mismas universidades se plantearon durante la pandemia hacia adelante, es decir, también con una mirada prospectiva. El análisis, bueno, el proceso de análisis de la información se realizó desde dos horizontes epistémicos. El primero, que corresponde al análisis estadístico descriptivo, que revela los datos por continente. Y el segundo, un análisis más hermenéutico interpretativo, porque analizamos las respuestas un poco en función de cuáles eran las narrativas que iban llegando de las universidades. Hay que reconocer también que de África tuvimos un aporte bastante interesante, que fue más en términos cualitativos, ¿no? ¿Cuál era la mirada que África tenía respecto a su situación también, que es diferente? Avanzamos, por favor. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva he colocado cuáles fueron las universidades que participaron. Participaron en total 26 universidades salesianas, como ustedes ven, de todos los continentes, la mayor parte de América, también considerando que en América es donde está la mayor parte de universidades. Una importante participación de la India, donde están los colleges, ¿no? Y también tuvimos participación de Europa y de África. Sigamos, por favor. Acá el cuadro un poco de las universidades participantes, de las universidades salesianas, la mayoría, como he dicho, de América. Sigamos, por favor. De todas maneras, sí hay que indicar que fue un éxito haber logrado la participación de tantas universidades salesianas, porque el número de participantes de 26 fue bien importante, incluso superó el número de universidades que hacen parte del Youth Education Group. Y eso pues nos gustó mucho. Hicimos varias preguntas. Las primeras, como les digo, ¿cuál fue la respuesta, ¿no?, de las universidades en cuanto a la pandemia? ¿Cómo respondieron? Y preguntamos sobre los recursos tecnológicos que implementaron. Entonces, en esta primera diapositiva lo que vemos es cuáles fueron estos recursos que estas universidades utilizaron para atender los procesos educativos durante pandemia. Y vemos que, bueno, en todos los casos las plataformas digitales fueron la primera respuesta, ¿no?, de utilización. Luego vemos que dependiendo del continente tenemos en África el uso de redes sociales. Nos decían que se utilizó en varias redes sociales como herramienta prácticamente formal, ¿no?
Y vemos que en Europa las redes sociales están en un punto más bajo y en América también, porque luego en la parte ya un poco más analítica vemos que tanto Europa como América tenían plataformas ya organizadas previamente con fines educativos. No tanto así África, que priorizó espacios más informales también para el diálogo con los chicos. Sigamos, por favor. En esta diapositiva hemos preguntado cuál es la frecuencia de uso pedagógico tecnológico de los recursos tecnológicos. Aquí se encuentra solamente África, Asia Sur y Este, y vemos un poco lo que he mencionado hace un momento, ¿no? En África, por ejemplo, que es la primera fila, la frecuencia mayor es el uso de redes sociales. En Asia Sur y Este vemos que la principal es el uso de aulas virtuales. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a mirar lo que corresponde a Europa y América. Y vemos que en Europa y América se utilizaron más plataformas digitales, en segundo lugar, aulas virtuales en Europa y en América, primero aulas virtuales y en segundo lugar, plataformas digitales. Sigamos. Preguntamos qué plataformas digitales usaron, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales? Entonces aquí tenemos las respuestas. África utilizó Google Classroom, Google Meet, Asia, Google Meet y Zoom principalmente, y en tercer lugar Google Classroom. En Europa, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom en tercer lugar, y en América encontramos que casi todas, el 71% Zoom, y luego Google Classroom como plataformas que utilizaron las universidades. Por favor, la siguiente. Ahora, preguntamos también qué ofertas formativas fueron dirigidas hacia los docentes, porque también en un momento donde había que pensar en que la implementación de los recursos tecnológicos fue una emergencia, había que pensar también en cómo las universidades formaron a los profesores. En todos los casos vemos que las universidades se preocuparon de hacer cursos de formación para los docentes para el uso de tecnologías y plataformas digitales. En todos los casos hubo la preocupación de las instituciones de formar a los docentes, ¿sí? Y luego vamos mirando ya cierta especificidad en la formación en cada uno de los continentes. Por favor, sigamos. También preguntamos cómo fue la gestión administrativa, ¿no?, durante la pandemia y qué áreas de la gestión empezaron como a digitalizarse o a hacerse de manera virtual. Entonces, en África vimos que principalmente fue el tema de pagos, igual que en Asia, las graduaciones, las titulaciones también, y en Europa principalmente graduaciones, titulaciones, matrícula y pagos. Y en América, matrícula, graduaciones, titulaciones y también créditos y financiamientos que se fueron haciendo de manera virtual. Sigamos, por favor. Preguntamos también ¿estoy en cuál? Creo que nos pasamos. Sí, en esta, por favor. ¿Qué servicios se ofrecieron a los estudiantes de las instituciones durante la crisis sanitaria? Entonces encontramos que en África, asesoría académica en primer lugar, igual en Asia, en Europa, atención psicológica y emocional, y en América, atención psicológica y emocional. Vamos a mirar más adelante ya en la parte analítica cómo este tema de la atención psicológica y emocional es recurrente, ¿no?, en las universidades. En África, por ejemplo, está en segundo lugar, Europa y América en primer lugar, ¿no? Y miramos cómo se hace indispensable también este tipo de acompañamiento durante la pandemia, y creo que ahora es todavía una demanda importante. Por favor, sigamos. Hemos preguntado también si hubo apoyos financieros para permitir la permanencia de los estudiantes durante la pandemia y cuál fue la vía. Entonces, hubo apoyos vía becas, vía descuentos, ¿no? En Europa, no, el 50% nos dijeron que no fue necesario hacer algún apoyo financiero, y en América el apoyo fue vía becas y vía descuentos y también vía cuotas, que es un poco lo que ocurre en África, en Asia y en América principalmente. Sigamos, por favor.
También nos fuimos a preguntar cuáles fueron la parte pedagógico-didáctica, cómo enfrentaron las universidades la crisis en el tema ya de las estrategias didáctico-metodológicas implementadas. Entonces vemos que se implementaron algunas metodologías, entre ellas la más relevante que miramos recurrente en los continentes es la metodología del aprendizaje colaborativo, ¿no? Que aparece en primer lugar en África, en Asia, en Europa, en América aparece después, pero aparece también en los primeros lugares. Y luego, bueno, métodos por problemas, métodos por experiencias, métodos experienciales, aprendizaje entre pares, apoyo entre pares, en fin, que son algunas formas que fueron dando respuesta a las necesidades de los chicos, de los estudiantes en cuanto a la metodología y que los profesores pudieran implementar. Clase invertida, bueno, algunas, ¿no? Sigamos, por favor. Preguntamos también cómo cambiaron los mecanismos de evaluación del aprendizaje. Entonces, África nos indica que no hubo cambios. En Asia y Asia Sur y Este, la respuesta fue que se utilizaron más cuestionarios, algunos mecanismos de autoevaluación. En Europa, actividades grupales y en América también actividades grupales, proyectos en segundo lugar en Europa y cuestionarios en segundo lugar en América. Sigamos, por favor. Preguntamos también si hubo necesidad de hacer algún ajuste curricular, algún cambio curricular durante la pandemia. Y bueno, en general, los cambios fueron en el área más bien o en la dimensión más metodológica del currículo. Tanto en África, en Europa y en América se hicieron ajustes metodológicos, es decir, las formas de enseñanza, ¿no? En Asia, algunos componentes prácticos, aparecen también componentes prácticos en Europa y en América, como era de esperarse, ¿no? Empezaron a utilizar emuladores, simuladores en las prácticas de laboratorios, por ejemplo. Sigamos, por favor. Y preguntamos cómo se comunicaban con los estudiantes, cuáles fueron las formas de comunicación. En África, al inicio mostrábamos que las formas, ¿no es cierto?, de relación con los estudiantes fueron principalmente a través de redes sociales más bien informales y esto permanece también en esta respuesta. La comunicación fue vía algunas redes y más bien informalmente. En Asia Sur, el correo institucional y también redes sociales. En Europa, el correo institucional y las tutorías asincrónicas y sincrónicas. Y en América, las tutorías sincrónicas, el correo institucional, las redes sociales, que son las principales formas de comunicación durante la pandemia. Por favor, sigamos. Acá hemos preguntado qué dispositivos tecnológicos utilizaron los profesores durante la pandemia, ¿no? Si eran institucionales o si es que estos eran propios. Entonces, en África, la respuesta es que se utilizaron principalmente dispositivos institucionales y bueno, algunos propios. En Asia también institucionales, en Europa institucionales y en América principalmente propios. Contrastamos esta respuesta en América con otras redes de investigación que trabajan el tema de docencia y pues los docentes en América dicen que utilizaron sus propias herramientas o dispositivos para conectarse durante la pandemia. Por los estudiantes, la mayoría en todos los casos es dispositivos propios, pero también las universidades abrieron en África, en Asia y en América espacios institucionales para poder lograr que los chicos puedan acceder a las tecnologías. En cuanto al ingreso de los estudiantes, que es en relación a la pregunta anterior también, para la conectividad, ¿no es cierto?, en las instalaciones de la universidad. Entonces se ve que en África sí hubo un 50% de acceso de los estudiantes, en Asia fue mayor, en Europa pues el acceso a la universidad, a la institución fue menor porque lo hacían por sus propios recursos, y en América también mayoritariamente fue un acceso desde las universidades. Estimada Sigamos, doctora, queremos comunicarle que tenemos un par de minutitos para terminar. Sí, voy cerrando.
Entonces, esa era la primera parte de la encuesta, ¿no? De la investigación, que fue vía una encuesta. Y la segunda parte preguntamos cuáles fueron los desafíos y educativo-pedagógicos pastorales prioritarios. Este es un resumen, si podemos seguir de África, sigamos por favor. Acá está de Asia Sur y Asia Este, Europa. Sigamos por favor. América, y en la parte final está como una descripción más analítica que me voy a permitir sintetizar por temas de tiempo. Entonces, bueno, en cuanto a las respuestas socioeducativo-pedagógicas, las que ya hemos mencionado, y en cuanto a los desafíos educativos pedagógicos pastorales contemporáneos, tuvieron que ver principalmente, por favor, seguimos, principalmente con potenciar el uso de las plataformas entre las IUS, es decir, esta posibilidad de interacción entre las universidades salesianas, ¿no? Con tendencia a compartir recursos, formas, formatos, herramientas digitales. La pospandemia también, visto toda esta investigación, nos invita a una internacionalización digital de la educación que propicie la movilidad entre docentes y estudiantes entre universidades, porque las universidades muestran también esa posibilidad ya de hacer unos trabajos más colaborativos. Un desafío importante a corto o mediano plazo es la propuesta de carreras y titulaciones quizás compartidas entre universidades, así como certificaciones a través de cursos y programas de intercambios entre las IUS. En todos los contextos y como constante en las IUS, la formación docente fue una prioridad durante la pandemia. A partir de ello, se considera que desde las IUS se puede generar espacios de formación, reflexión, intercambio de experiencias educativo-pedagógico-pastorales. Propiciar espacios de reflexión de la propuesta educativa salesiana en contextos actuales y en perspectiva a las necesidades de una realidad caracterizada por la incertidumbre y los cambios continuos, que es lo que se muestra también en la relevancia que tiene el apoyo emocional desde las IUS hacia los estudiantes. A partir de la actual experiencia de esta investigación, queda evidenciado que el uso de tecnologías puede propiciar espacios de encuentro y propuestas de investigaciones compartidas entre las diferentes IUS. Pensamos, luego de la investigación, que podríamos potenciar el uso de las herramientas. Y a partir de los resultados obtenidos de la investigación, surge la necesidad de investigar más el campo pedagógico didáctico para aportar a la reflexión de lo pedagógico más allá de lo tecnológico, ¿no? Porque, claro, hubo respuesta desde el uso de tecnologías, pero sí es importante seguir profundizando el aspecto tecnológico, pedagógico, más allá de lo tecnológico, en la reflexión pedagógica, ¿no? En la reflexión educativa. Y un dato relevante que se evidencia es la necesidad de fortalecer espacios de acompañamiento espiritual y emocional, que ya lo dije hace un momento, y que sale varias veces, ¿no? Durante la parte de las preguntas cerradas, como aquello de las preguntas más abiertas de la encuesta. Este trabajo, bueno, fue presentado también en el evento del Youth Education Group y ha sido realizado y coordinado desde el Youth Education Group con la participación de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y la participación de las universidades que hacen parte del Youth Education Group, que son 22 universidades, y sus coordinadores continentales que estuvieron también permanentemente en el desarrollo de la investigación.